¿Hasta cuándo se deben pagar los alimentos? Una pregunta constante que hoy resolveremos. En primer lugar, estimados amigos, debemos tener en consideración que para que pueda fijarse una pensión de alimentos, esta deberá estar estipulado en un documento legal, ya sea a través de una conciliación o ya sea mediante una sentencia. Y es que sola y únicamente cuando existan ambos documentos, bueno, uno o el otro, existirá lo que se conoce como una obligación alimentaria. Mientras no exista alguno de estos dos documentos, solamente hablaremos de un deber y por tanto, el aparentemente obligado no tendrá que pagar ningún monto mensual si de alguna manera no existe o una sentencia o una conciliación que así lo obligue. Por otro lado, tener en consideración lo siguiente. Debemos observar que para que se llegue a fijar vía sentencia judicial un monto de pensión a cargo del obligado u obligada, deberá observarse los requisitos establecidos en el artículo 481 del Código Civil peruano, el cual nos habla de dos conceptos muy marcados. Por un lado, el estado de necesidad y por otro lado, la capacidad económica de la persona a la cual se demanda. Siendo así, si se observa que efectivamente el alimentista, aquel que pide los alimentos, puede demostrar cabalmente su estado de necesidad, podrá reclamar la pensión de alimentos que pretende. Pero si no demuestra la existencia de un estado de necesidad, no podrá darse el otorgamiento de una pensión de alimentos. Así también, y se demuestra que el obligado tiene capacidad económica, básicamente se fijará una pensión que vaya de acorde a la capacidad económica que ha podido ser probada en el marco del proceso. Ahora bien, ¿qué sucede? La pregunta que nos sirve de base es ¿hasta cuándo debo pagar la pensión? Bueno, esa pregunta tiene como base que ya existe una obligación alimentaria fijada en conciliación o sentencia. ¿Hasta cuándo debo pagarla? Básicamente, hasta que exista una sentencia judicial que determine su eliminación. O en todo caso, de ser la figura jurídica que la obligación haya surgido a partir de un acuerdo conciliatorio, se podrá extinguir cuando exista una nueva conciliación en la cual ya se disponga la exoneración del pago de la pensión previamente fijada. Solamente bajo estas figuras jurídicas y en esas situaciones mencionadas podrá liberarse de la pensión de alimentos a su cargo. Ahora bien, si se llegara a la vía judicial para lograr precisamente la exoneración, deberemos observar el artículo 483 del Código Civil peruano para poder observar que los requisitos para lograr la exoneración es que, en primer lugar, el estado de necesidad del alimentista haya desaparecido o, en todo caso, que la capacidad económica del obligado se haya visto mermada, se haya visto afectada de tal forma que ni siquiera puede cubrir su propia subsistencia. Si esto es así, procedería a la exoneración. Comentario aparte. En el caso de los hijos mayores de edad, el artículo 424 del Código Civil peruano establece muy claramente que si los hijos no superan los 28 años y se demuestra que son solteros y se demuestra además que están cursando un estudio o un trabajo en forma exitosa, podrían tranquilamente continuar recibiendo la pensión de alimentos fijada con anterioridad a su favor. Pero si se casan o en todo caso no están estudiando satisfactoriamente en ningún curso, en ningún instituto o universidad, o si ya superaron los 28 años, la pensión de alimentos va a llegar a determinarse su suspensión del pago. Tener en cuenta ello, por favor, para efecto de saber cuándo procede y cuándo no procede la exoneración del pago de la pensión de alimentos.